Hola, ¿qué tal amigos de FIFAC? Mucho gusto, un placer volverles a saludar en un curso o video práctico que hemos preparado para ustedes relacionado con el cálculo de aguinaldo. Sean bienvenidos y disfruten por favor de este video práctico que hemos preparado para ustedes para que puedan determinar correctamente esta prestación de fin de año. Es importante destacar y considerar que este concepto guarda ciertas particularidades y ciertos supuestos que debemos de considerar al momento de su cálculo. Me gustaría enunciar que todo parte de una obligatoriedad que establece Ley Federal de Trabajo en su artículo 87. En este artículo 87, Ley Federal de Trabajo, podemos leer que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Y aquí es un primer punto de observación que debemos de tomar en cuenta. No es que la fecha límite de pago sea el 20 de diciembre. Este ordenamiento particularmente dice antes del 20. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha límite de pago debe de ser al día 19 de diciembre. Ese es un punto importante a considerar. Punto número 2. Este concepto de aguinaldo se tendrá que pagar por el equivalente a 15 días de salario por lo menos. Y este es un punto importante a considerar porque de esta redacción tan simple podemos identificar algunos supuestos en específico que tenemos que considerar. Para efectos de esto, permíteme por favor compartirte la definición de lo que es salario. Salario, para efectos de Ley Federal de Trabajo, lo enuncia o lo define el artículo 82. Por favor, nota qué es lo que dice. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para estos efectos debemos de identificar que la retribución está sujeta a que el trabajador trabaje. Y es importante considerar esto, ya que de esta simple y sencilla definición podemos identificar algunos supuestos en los cuales el salario no, no se retribuye o no se entrega al trabajador. Por ejemplo, hablemos del caso de las incapacidades. Un trabajador el cual tiene una incapacidad por concepto, llámese riesgo de trabajo, maternidad, enfermedad no profesional o accidente de trayecto, es importante considerar el hecho de que hay un tratamiento en específico que debemos de considerar a efecto de poder aplicar correctamente el aguinaldo, el cálculo de aguinaldo. ¿Por qué? Porque justamente esos 15 días por lo menos que se remuneran por este concepto de aguinaldo son sujetos a salario. Y si el salario está sujeto a que el trabajador trabaje, ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos de incapacidad? ¿O qué sucede en los casos, por ejemplo, en el que el trabajador falta y justifica su falta, o bien falta y no justifica su falta? Es importante considerar estos puntos para efectos de determinar correctamente esta gratificación. Ahora bien, para ello vamos a comentar alguno de ellos. El primer punto a considerar es, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador el cual tiene o tuvo una incapacidad en el año por concepto de riesgo de trabajo? Bueno, en este orden de ideas recuerda que de acuerdo al artículo 123 constitucional, apartado A, en su fracción 14 enuncia que el patrón es responsable de los accidentes que tenga o que sufra el trabajador consecuencia del desarrollo de su trabajo. Por tal motivo, el patrón pues debe de cubrir, debe de correr con el pago de esas prestaciones e inclusive textualmente lo oí la Ley Federal de Trabajo, que es el patrón quien cubre
estos periodos o estas incapacidades por concepto de riesgo de trabajo. Si bien es cierto, al momento en el que el patrón inscribe al trabajador a Seguro Social, el Seguro Social cubre estos salarios o cubre el subsidio por concepto de riesgo de trabajo bajo esta modalidad y libera al patrón del pago del salario mismo, es importante considerar que para efectos de la materia laboral, este supuesto sigue teniendo relevancia en algunos conceptos en particular. Por ejemplo, cuando hablamos del cálculo de reparto de utilidades. Si vamos al ordenamiento del artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, donde enuncia en qué supuesto se reparte PTU, por poner un ejemplo, tendremos que para efectos de trabajadores sujetos a un riesgo de trabajo y aquellas trabajadoras a las cuales se les emitió una incapacidad por maternidad, siguen conservando sus derechos en materia laboral. Y este es un punto importante a considerar. ¿Por qué? Porque si me dices, Ley Federal de Trabajo, que los trabajadores en estos supuestos conservan sus derechos en materia laboral, ¿qué crees? En este orden de ideas, el aguinaldo se computa o entra en esta definición de derechos en materia laboral. Por tal motivo, para efectos del aguinaldo, aquellos trabajadores sujetos a un riesgo de trabajo, aquellos trabajadores, particularmente las damas, las cuales o a las cuales se les expidió un, una incapacidad por maternidad, esos días que amparan estos certificados de incapacidad no se restan de el cómputo o el cálculo del aguinaldo, se toman como días efectivamente trabajados. Otro punto a considerar. En este orden de ideas también es importante hacer énfasis en los supuestos en los cuales se suspende la relación laboral. En este orden de ideas, me gustaría mostrarte lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo. En este artículo 42 te dice cuáles son las causales de la suspensión temporal de esa relación laboral. Y particularmente te dice la fracción 2, incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por tal motivo, las incapacidades, que normalmente, permíteme la expresión, las identificamos como enfermedad general o enfermedad no profesional, ese tipo de incapacidades o de días que se ausenta el trabajador a sus labores, sí se estarían restando del cálculo y cómputo del aguinaldo. Por tal motivo es importante considerar esto a efecto de que consideres que toda vez que no hay una remuneración de por medio y en algunos supuestos como este se suspende temporalmente la relación laboral, son elementos que te van a ayudar a identificar cómo vas a calcular correctamente el aguinaldo. Ahora bien, siguiendo con la definición del salario, hay una definición que la Suprema Corte establece respecto a este concepto. Resulta que el salario que sirve de referencia para cuantificar el aguinaldo es el que ordinariamente se percibe por día laborado. Por tal motivo, de esta definición, identificamos que el salario o el concepto del salario que tomamos en cuenta es el que conocemos normalmente como salario diario. Ese que de acuerdo al artículo 89 de la Ley Federal de Trabajo debemos de calcular considerando ya sea que se pague por semana o por mes entre 7 o 30 respectivamente para efectos de su cálculo. Una vez considerando esto, vamos a adentrarnos a algunos ejemplos. Vamos a identificar que puede ser que tú tengas algún trabajador que perciba percepciones variables. Si ese es tu caso, por favor presta atención a este ejemplo. En particular, el primer punto a considerar es que vamos a identificar que un trabajador que tiene un salario variable porque percibe sus ingresos bajo el concepto de unidad de obra y recibe prestaciones mínimas de ley,
trabaja cierto número de días en el año con y restando sus respectivas faltas. Para este orden de ideas, es importante considerar que de acuerdo al artículo 89 de la Ley Federal de Trabajo, quienes perciban un salario por unidad de obra, se debe determinar el salario diario considerando los ingresos o las percepciones de los últimos 30 días. Por tal motivo, para efectos de este caso práctico, enunciamos que los últimos 30 días en percepciones de este trabajador contemplaron 17,111 pesos, los cuales dividiendo entre 30 días, que son los días efectivamente devengados o trabajados, determinamos un salario promedio. Este salario promedio, llámese salario diario, es el que tomamos en cuenta para determinar el aguinaldo. Sin embargo, como viste en el artículo 87, dado que el trabajador en cuestión deberá de trabajar o de computar 15 días de aguinaldo por lo menos a razón de un año, aquí es importante identificar que cuando no se contempla o no se cumple el requisito de que el trabajador labore con el año completo o el año completo, es importante considerar una proporción, la cual en este caso estaríamos llevando a razón de 14,84 días. Multiplicando el salario diario obtenido por los días proporcionales a pagar, ojo, descontando ya las faltas injustificadas, tendríamos que este trabajador se llevaría un aguinaldo de 8,464,14 pesos. Ahora bien, siguiendo con un trabajador de percepciones variables, es importante identificar el siguiente esquema. Puede ser que ahora tu trabajador tenga percepciones variables, sí, pero bajo el concepto de un comisionista. Quieras tú pensar, por ejemplo, aquellos trabajadores que contratas como agentes de ventas. Fíjate que a este respecto, el artículo 289 de la Ley Federal de Trabajo te dice que para este tipo de trabajadores deberás considerar el promedio de los ingresos o las percepciones del año y determinar un promedio. Sobre ese promedio obtendrás el salario diario promedio. En este caso práctico, por ejemplo, tendríamos que considerar las percepciones, entiéndase, las comisiones de este trabajador de enero a diciembre, las cuales, dado que computa todo el año, tendríamos que considerar el salario promedio a razón de 211,64 días. Pero como también este trabajador, o en este caso práctico, hay faltas, las faltas solamente se consideran para efectos de determinar la parte proporcional que le corresponde por concepto de aguinaldo. Para este caso práctico, si bien es cierto, al computar 4 faltas, no computa o no tiene los días laborados necesarios para disfrutar de 15 días de aguinaldo, sí lo obtendrá a razón de 14,84 días. Esto da como resultado un aguinaldo de 3,140,73 pesos. Ahora bien, ¿qué hay? Que es lo más común en ocasiones que nos encontramos para cuando se tiene que calcular un trabajador con percepciones fijas. Es decir, un trabajador al cual probablemente tú hayas pactado ya cierto sueldo en específico y sobre el cual puedas determinar su salario diario. Recuerda que para estos efectos, Ley Federal de Trabajo te dice que para determinar el salario diario es importante considerar cuando se pague por semana o por mes, en este caso el último por mes, dividir el importe entre 30, no entre 30,4. Ese es un punto importante a considerar. Para estos efectos, por ejemplo, tratándose de un trabajador que gana 14,000 pesos mensuales, el salario diario sería de 466,66 pesos. Al igual que en los dos casos anteriores, accedería a un aguinaldo proporcional toda vez que computa ausentismos o faltas injustificadas y tendría un aguinaldo por pagar de 6,925,23 pesos. Ahora bien, si se tratara de un trabajador que recibe percepciones mixtas, entonces tendríamos que identificar cuáles serían sus percepciones fijas y cuáles serían sus percepciones variables. Si es un trabajador
que percibe percepciones variables a razón de o por concepto de unidad de obra, entonces tendremos que aplicar la mecánica que establece el artículo 89, tomando en consideración para la parte variable solamente el promedio de los últimos 30 días. Para efectos de este caso práctico, se tendría considerado un salario fijo de 458.98 pesos y un promedio diario de 570.36 pesos. Esto daría como resultado un salario mixto de 1029.34, el cual, aplicando la proporción de los días que le corresponderían por concepto de aguinaldo, tendría que llevarse 15,275.40 pesos. Ahora bien, tratándose de trabajadores que perciben también un salario mixto compuesto de una parte fija y una parte variable, pero esta última siendo alusiva a los supuestos del artículo 289 de la Ley Federal de Trabajo, recuerda, agentes de comercio, entonces tendrías que considerar para estos efectos el promedio de los ingresos obtenidos por la parte variable de todo el año. Por tal motivo, para estos efectos, se considera para este caso práctico un salario base mixto de 670.62 pesos, los cuales dan como resultado un aguinaldo en promedio y de manera proporcional, porque computa faltas también, como lo puedes observar, a razón de 9,952 pesos. Ahora bien, de esto es importante considerar que, como lo decíamos, se tiene que tomar en cuenta el tiempo efectivamente elaborado. Y como lo decíamos, hay supuestos en donde tienes que considerar qué conceptos sí te llevan a restar y determinar una proporción de aguinaldo, restar los días para considerarlos como no trabajados, pero también hay supuestos donde se consideran sí días que considerados 12 trabajados tienen que computar para efectos del aguinaldo. Decíamos, por ejemplo, incapacidades por riesgo de trabajo. Enunciábamos también, por ejemplo, incapacidades por maternidad. Otro concepto, las vacaciones y permisos con goce de sueldo. Los que se estarían excluyendo, por ejemplo, sería una incapacidad temporal producida por enfermedad general, no profesional, o bien incapacidades sin goce de sueldo o faltas injustificadas, como en los casos que viste previamente, y en su caso, por arresto y prisión preventiva. En este orden de ideas, es importante destacar el hecho de que dependiendo de los supuestos en donde te encuentres, tendrías que identificar el fundamento legal alusivo a dichos supuestos. Ahora bien, aquel trabajador que no recibe en tiempo y forma su aguinaldo puede contar con la posibilidad de demandar el pago a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Para estos efectos, recuerda que si bien es cierto la fecha límite de pago es al día 19 de diciembre, este plazo comienza a computarse a partir del 20 de diciembre, motivo por el cual para estos efectos prácticos, por ejemplo, tendríamos que la fecha del 20 de diciembre de 2025 sería el primer día de este año que permite la Ley Federal de Trabajo para demandar el pago del aguinaldo y estaría concluyendo al próximo 19 de diciembre de 2026. Ahora bien, importante considerar para efectos patronales que en caso de no cubrirse el aguinaldo en tiempo y forma, se tendrá que considerar una sanción de acuerdo a lo que establece el artículo 1002 de la Ley Federal de Trabajo. Otro concepto importante a considerar es que, dado que se trata de un pago, una remuneración, una gratificación al trabajador, se debe de cumplir con la obligación inherente de la emisión del recibo de nómina correspondiente, obligación que está conferida en el artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo. Para estos efectos, recuerda
que el recibo de nómina al cual alude dicho ordenamiento se hace con referencia a el CFDI de tipo nómina que se emita de acuerdo a las reglas de carácter general que estipule el Servicio de Administración Tributaria. Recuerda que para estos efectos tenemos justamente una guía de llenado para recibos de nómina, los cuales nos enuncian los requisitos que debe de tener un recibo, el cual se timbra de acuerdo a percepciones extraordinarias. Caso, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo cumple justamente con esta definición de ser una percepción extraordinaria. Por tal motivo, el recibo de nómina que se emita debe de ser un recibo de nómina bajo el contexto de periodo extraordinario. Ahora bien, en materia contributiva, es importante considerar lo siguiente. Para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, es importante que consideres que hay una exención para el concepto del aguinaldo. La exención la encuentras en el artículo 93, fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este ordenamiento te dice que el aguinaldo está exento hasta por un monto de 30 UMAS en el año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para este 2025 la exención es de 3,394.20 pesos, considerándose que el valor de la UMA es de 113.14 para 2025. Si tú percibes o si tú estás pagando un aguinaldo que en cantidad supere esta exención, entonces por la diferencia estarías aplicando el cálculo y retención, si tú eres el que pagas, patrón, del impuesto sobre la renta. Trabajador, si recibes más de 3,394 pesos de aguinaldo, entonces vas a contemplar una retención que te va a hacer tu patrón por concepto de impuesto sobre la renta. Es importante no perder de vista estas exenciones, toda vez que esto es exclusivamente dirigido para el tema de aguinaldo. La normatividad no hace distinción si se trate o no de una percepción vinculada a un salario mínimo. Tan es así que de acuerdo al artículo 151 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun y tratándose de un salario superior al mínimo, pero que se encuentre en el pago de aguinaldo por debajo de la exención, sigue conservando la no retención del impuesto sobre la renta. ¿Por qué denunciamos esto? Porque puede ser que tú percibas, por ejemplo, un salario diario superior al mínimo. Pero al momento de calcular el aguinaldo, probablemente tus ausentismos o tus incapacidades te estén llevando a que el aguinaldo que percibas en diciembre no sea o no rebase este umbral o este importe de 3,394 pesos. Si ese fuese tu caso, entonces dice el artículo 151, sigue conservando esta exención. Es importante no perder de vista esto. Ahora bien, en caso de aplicar una retención, tienes dos opciones. Puedes aplicar lo estipulado en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o bien en el artículo 174 del reglamento de la Ley del ISR. Si optas por este segundo ordenamiento, es decir, por esta segunda opción, es importante que consideres que debes de aplicar una mecánica aritmética en específico. ¿Y por qué está diseñada? Está diseñada justamente para que el poder adquisitivo que tiene o la finalidad que tiene el aguinaldo se cumpla. Recuerda que el aguinaldo tiene por objetivo satisfacer o cubrir las necesidades o los pagos que tiene que hacer el trabajador por motivo de fin de año. Con esta perspectiva, puede ser que de acuerdo a este artículo de reglamento, optes por aplicar esta retención que por supuesto resulta menor
a la que pudieras llegar a aplicarle de acuerdo a la disposición de la legislación del impuesto sobre la renta. Es importante hacer la valoración y un correcto papel de trabajo para efectos de determinarlo de manera correcta. Con esto, esperamos que tengas éxito en este cálculo para este año de aguinaldo y recuerda que en EFIFAC Cursos somos tu mejor impulso. Hasta la próxima.